Buenas tardes, gusto saludar. Buenas tardes, licenciado. Qué bueno que nos podemos oír. Hoy pensé que no nos íbamos a poder oír porque tuve problemas con internet. Iba aquí batallando todo el día para que restablecer el servicio, que no sé qué pasaría. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a seguir con nuestro cuadrito que estábamos viendo el último día. Recuérdense que estamos en el procedimiento común. Estamos en la etapa de investigación. Voy a proyectar un ratito el cuadrito. ¿Estamos ahí? ¿Lo ven? Sí, licenciado. Sí. Sí, se ve. Okay, gracias. Estamos entonces en la fase de investigación. El gran objetivo de la fase de investigación es preparar la acción pública, es decir, preparar por parte del Ministerio Público la acusación. Decíamos que el hecho delictivo puede dar origen, o da origen, mejor dicho, a los actos introductorios, con la denuncia, la querella, la prevención policial, y a través de ellos se introducen los primeros datos al proceso. Es decir, que son los datos que le sirven al Ministerio Público para de ahí partir e iniciar una investigación. ¿Sí? Es decir, que no podemos, les vuelvo a repetir, probar toda la tesis de un caso con base solo en con base en solo la denuncia, o con base en solo la querella o la prevención policial, no. Y especialmente con la querella que queramos hacer ahí todo y lo vamos a ver en el curso de Derecho Práctico, si tenemos la suerte de estar juntos, pero por ejemplo en la petición, hay muchos que ponen que se admita para su trámite, que se practiquen las diligencias tales y tales, que se haga esto, que se haga lo otro, que se dicte el auto de prisión provisional preventiva en contra del señor fulano y tal, que en su oportunidad se dicte una sentencia condenatoria y que se le asigne una pena de un montón de peticiones que en el fondo no tienen fundamento, porque si el Ministerio Público hace una investigación deficiente, ni siquiera le van a dictar auto de prisión al sindicado, mucho menos a abrir a juicio, y mucho menos vamos a llegar al debate, y mucho menos le van a dictar una sentencia condenatoria en su contra. ¿Vamos? ¿Sabes qué las clases? Brandon, tu micrófono está abierto. Tan tierno Brandon, va. Bueno, en esta fase de investigación, la fase de investigación ya dijimos que está a cargo del Ministerio Público, es decir, toda esta fase. Ya vamos a ver cuánto dura, cuál es su duración, a partir de cuándo, qué es lo que ya empezamos a decir. Básicamente, intervienen en esta etapa. En primer lugar, el Ministerio Público se auxilia de la policía en esta etapa de investigación. Coadyuva con la investigación, la policía, en todo lo que es la investigación. Participan el imputado y su defensor. El querellante que ya dijimos que puede ser el querellante adhesivo y las partes civiles. Aquí el movimiento como es una etapa eminentemente de investigación, se pueden dar básicamente la aprehensión de elementos de prueba. Y ya dijimos que llamamos elementos de prueba porque para que pase a la categoría de prueba y que la pueda valorar el juez, y que pueda tomar una decisión o que vaya a fundamentar su decisión con base en las pruebas, tienen que ser diligenciadas e introducidas al proceso de conformidad con las regulaciones o las normas que regulan cada elemento de prueba. Cuando se introduce al proceso, allá en el debate, a través de la formalidad que la ley le inviste,
pasan a la categoría de pruebas. Y yo les ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, la declaración de un testigo. A un testigo, si no se le protesta, pues no se puede valorar esa prueba porque no está bajo la conminación de que se conduzca con la verdad. Por ejemplo, un anticipo de prueba se tiene que llevar a cabo con todas las formalidades del debate. Deben de citarse a todas las partes. Y proceder como en el debate. Y en el debate se tiene que introducir ese anticipo de prueba a través de la lectura. Es decir, esa es la forma, ese es el formalismo. Eso es lo que está diciendo la ley. Porque solo en sí solo el anticipo de prueba no nos sirve de nada si no se introducido al debate a través de la lectura. Está documentada a través de un acta que se levanta en el tribunal, donde se lleva a cabo la diligencia. Entonces, en esta etapa de investigación se pueden dar actividades de investigación, actividades de medidas de coerción, como puede ser la prisión preventiva, actividades de investigación como pueden ser allanamientos, anticipos de pruebas, declaraciones de testigos, es decir, toda la investigación que pueda realizar el Ministerio Público. Ahora bien, esta investigación tiene un control, y el control lo ejerce el juez de instancia. El control lo ejerce el juez de instancia. ¿Y qué es lo que controla este juez de instancia? Su papel fundamental, diría yo, es controlar la investigación en relación a que no se violen garantías procesales, garantías constitucionales. Por ejemplo, que no se violente el derecho de defensa, el debido proceso, que tan en boga está en los medios de comunicación, que a cada rato todo el mundo habla del debido proceso, aunque no sepan qué es el debido proceso, pero ahí están con la muletilla del debido proceso, a veces ni se utiliza bien, pero bueno. Que no se violenten garantías constitucionales, que no se violenten garantías procesales, porque tenemos acceso con el debido proceso o el principio de defensa, tenemos acceso a toda, en primer lugar tenemos acceso al proceso. En segundo lugar, la Corte Constitucional dice que el debido proceso debe entenderse que se tiene acceso al proceso con todas las regulaciones que tiene y con todos los medios de impugnación, inclusive remedios procesales, dice. Entonces, en esta etapa juega un papel importante el Ministerio Público porque investiga, pero está bajo la supervisión del juez de instancia. Por ejemplo, un allanamiento no se puede hacer si no se ha justificado ante el juez y que el juez lo autorice, ¿sí? Y que el juez lo autorice. Es decir, lo envenenado de la norma o con observación de la norma o de las normas que regulan ese elemento de prueba, ¿sí? Ahora bien, en esta etapa tiene un plazo. La investigación tiene un plazo, pero ¿a partir de cuándo empieza a correr? ¿A partir de cuándo empieza a correr y cuánto dura? Porque al final, el fin fundamental o el objeto fundamental de la investigación es preparar la acusación. Obviamente se puede dar también el sobreseimiento o también se puede dar la clausura provisional o bien el archivo. Lo que es la acusación, pues cuando hay fundamento serio para llevar a juicio público al imputado, se plantea la acusación. Cuando no se existan los elementos necesarios para poder probar los hechos y condenar a la persona, se va a solicitar el sobreseimiento. Cuando yo tenga
Lo vamos a ver más despacio cuando lleguemos a esto, pero cuando yo fiscal, no tengo todos los elementos de prueba todavía, me falta que integrar algunos y se me venció el plazo de la investigación. Lo que solicito al juez es la clausura provisional del proceso. Es decir, le digo, señor juez, yo necesito más tiempo. Necesito más tiempo para poder seguir investigando. Pero no es solo así, mire, solicito más tiempo, así, continúe investigando y se va a quedar eternamente, no. Yo le tengo que decir, mire, los medios de investigación que voy a incorporar al proceso son tales y tales, y el juez le fija un plazo, porque a través de esos medios de investigación que se van a incorporar posteriormente a que se vence el plazo y el juez le otorgue una prórroga, me pueden dar a mí como fiscal bases para poder acusar o las bases para poder sobreseer. Ahí es cuando se solicita la clausura provisional. Y el archivo se da cuando no está individualizado el procesado o se encuentra en rebeldía. Entonces, de por sí, el Ministerio Público decide archivar el proceso. Pregunto, ¿habrán dudas? ¿Habrán dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿En qué consiste esta fase de investigación? Si hay preguntas o hay dudas, por favor, plantéelas. ¿Preguntas? Sí, Julio. Buenas noches, Dick. Una consulta, noches, digamos, si el Ministerio Público hace una denuncia o algo y en el proceso de investigación no logran investigar nada o no logran detectar nada de la investigación que se hace. El Ministerio Público, solo le quiero aclarar, el Ministerio Público no hace denuncias. No. Yo le digo que como la primera fase era la denuncia, o sea, cómo inicia el proceso, que se crea lo que hablábamos en la clase pasada, a través de una denuncia. Denuncia que plantea a alguien ante el Ministerio Público. Okay. Exacto. Entonces, ahí inicia el proceso de esa denuncia. Entonces, cuando empieza ya en ese proceso que usted está explicando de investigación, digamos que el Ministerio Público no encontrará nada en esa investigación que supuestamente se está llevando a cabo. ¿Qué pasa en estos casos? O sea, o se da de baja lo que tiene que plantear, si no hay nada, tiene que pedir la desestimación. Se la plantea al juez. Mire, me plantearon esta denuncia, pero ya investigué y no hay nada. Digámoslo así en términos muy coloquiales, ¿verdad? Y no hay nada. Se la plantea el juez y el juez si la otorga, no, aquí sí hay algo, sigue investigando. Entonces lo obligará a seguir investigando. Si no se desestima la denuncia, se acabó el asunto. ¿Y hay algún plazo para la investigación, digamos? Sí, hay plazo para la investigación, pero aquí, ahorita vamos a hablar de eso. Por eso les decía que hay un plazo, cuánto dura el plazo y en qué puede terminar, les decía. Acusación, sobreseimiento, clausura provisional o bien en el archivo. ¿Sí? Por eso les decía. Y ese plazo a partir de cuándo empieza a correr y cuánto va a durar. Y eso es lo que vamos a determinar y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Marlon. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marlon. Cuando usted dice que cuando el sindicado no está identificado, se archiva el proceso. Pero si llega un momento en que, ¿cómo se llama? Si no está identificado no el procesado, sino que el sindicado. El sindicado puede ser o el que cometió el hecho puede ser que no esté identificado. Y le voy a poner un ejemplo. Se encuentra un cadáver por ahí, ¿va? Y van, levantan el cadáver, le hacen la necropsia, van a ver la escena del crimen, etcétera. Pero ¿quién fue? No se sabe quién fue. Pero si sí está identificado y se dio a la fuga y se le busca. Si está identificado, se siguen todas las investigaciones y puede llegar un momento
en que usted pare y tope como fiscal que ya no tiene nada que investigar y no va a tener abierto ese proceso ahí. Y no se va a terminar, sino que lo va a dejar archivado, porque lo último que va a haber va a ser una orden de aprehensión, una orden de captura, pues, ¿sí? Va a haber una orden de captura, pero el sindicato no está ahí, pues, para que lo capturen y siga el proceso, entonces lo guarda, y de aquí a unos 5, 6, 7, 8 años, de repente, en un retén, o se fue a los Estados Unidos y vino a echar un socolazo y lo detienen. Entonces vamos al archivo, sacamos el expediente y arrancamos de nuevo. ¿Entiende eso? Sí, licenciado, gracias. Sí, Andy. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Andy. Una consulta. Cuando a una persona lo están sindicando por lavado de dinero, pero los montos no coinciden, y el juez lo deja en libertad, pero deja parcialmente abierto. ¿Qué significa ahí, Lic? ¿Cómo así parcialmente abierto? Sí, de que, por decirle así, viene y la persona, el sindicato, lo estaban acusando por lavado de dinero. Salvo que sea, por ejemplo, 2 o 3 delitos. Y dice, mire, le voy a dictar, ¿cómo se llama? Por uno, y queda abierto y los otros 2 fuera. Ajá. Sí, eso puede hacerlo, pues. Bueno, está bien. Pero, Muchas gracias. Ahí vamos a entender un poquito más cuando cuando vayamos avanzando en esto. Jorge. Felipe, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. El procedimiento abreviado y la aplicación de un criterio de oportunidad son parte de los actos conclusivos. No, esos son procedimientos especiales, son medidas desjudicializadoras, sirven para quitar a la presa de expedientes que tienen la fiscalía y los tribunales. Esos son procedimientos especiales. O sea, que en esta etapa no entran estos procedimientos. Bien, en esta etapa pueden entrar. Aquí es especialmente donde se llevan a cabo estos procedimientos especiales. Con eso se termina el juicio, se termina todo. Sí. Se termina todo, dependiendo de lo que sea. Puede aplicar un criterio de oportunidad, pues ahí se termina. O una suspensión condicional de la persecución penal, ahí se termina también. Pero digamos que ahí queda sujeto a, ¿cómo se llama? A la condición de que usted durante 2 años o lo que le fije el juez no puede cometer otro hecho, porque si no, se sigue con el anterior y con el nuevo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir aquí con la... Seguimos entonces. Tienen todavía ahí el cuadro, ¿verdad? Sí, Lic. Okay. Gracias. Bien. Esto quiero que pongan mucha atención, cómo puede suceder y qué es lo que puede haber. Aquí vamos a hablar de 2 escenarios. El hecho delictivo se puede cometer y se puede plantear una querella o una denuncia o una prevención policial. La querella, yo creo que eso ya no lo terminamos de ver. A ver, ¿quién me ayuda a leer ahí? El 302. Vamos a ver. 302. Recuerdo que ya no lo terminamos y era algo importante para ver. ¿Quién me ayuda a leer? Clara. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Clarita. Habíamos llegado hasta la prueba documental en su poder o indicación. Platicamos de los elementos de prueba y después nos tocaba los documentos. La prueba documental en su poder o indicación del lugar. Cuando en la querella va a hacer un paréntesis con esto y luego regresamos a lo que estábamos explicando. La prueba documental en su poder. Si tenemos prueba documental, la tenemos que presentar de una vez. Si no, tenemos que indicar dónde está. Es decir,
Por ejemplo, si es el protocolo de un notario, pues es el protocolo del notario fulano de tal, o en la escritura tal y tal, autorizada en esta ciudad en tal fecha. O son los libros de contabilidad de la empresa tal y tal, quien está ubicada en tal lugar. Si no los tenemos. Ahora, si tenemos los documentos, los tenemos que presentar. Lea, empieza a leer donde si faltara. Muy bien, licenciado. Si faltara alguno de esos requisitos, el juez, sin perjuicio de darle trámite inmediato, señalará un plazo para su cumplimiento. Vencido el mismo, si fuese un requisito indispensable, el juez archivará el caso hasta que se cumpla con lo ordenado, salvo que se trate de un delito público, en cuyo caso procederá como en la denuncia. Solo, licenciado. Permítame un momentito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Si faltara así mismo, vencido el mismo plazo fue el requisito, el juez archivará caso, vamos a ver, de darle trámite inmediato. El juez, al darle trámite, ¿qué es lo que va a hacer? Al darle trámite, si reúne todos los requisitos, esta querella está bien, le da trámite y la manda al Ministerio Público. La manda al Ministerio Público, ¿para qué? Para que investigue. Para que... Leamos el artículo 303. Bueno, licenciado. Artículo 303. Denuncia y querella ante un tribunal. Cuando la denuncia o la querella se presente ante un juez, este le limitará inmediatamente. Con la documentación. Ajá, la remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que se proceda a la inmediata investigación. La inmediata no, la inmediata. Sí, para que se proceda con la inmediata investigación. Sí, entonces, cuando el juez recibe la querella, le da trámite y la manda al Ministerio Público para que investigue. Es decir, el juez solo va a controlar si está bien el juez no va a investigar, no va a hacer nada, ni va a mandar a citar al procesado, absolutamente nada. Solo va a calificar si esa querella reúne los requisitos y está bien. Si está bien, reúne los requisitos tanto de forma como de fondo, la remite al Ministerio Público. Igual caminos sucede con la denuncia. Igual suerte tiene la denuncia porque la mandan al Ministerio Público para que proceda con la investigación. ¿Correcto? ¿Se entiende eso? Bien. Ahora voy a regresar al cuadro. Aquí el efecto directamente es que se manda a investigar, es decir, el juez no va a investigar nada, sino que solo va a ver si cumple con los requisitos de una querella. Si no los cumple, manda que se corrijan y le da un plazo. Si no cumplen el plazo, pues la archiva. Si no, la manda al Ministerio Público para que se inicie la investigación. Bien. Tanto en la denuncia como en la querella, y no en la prevención, y tal vez en la prevención policial también, cuando son aquellos casos en que no está individualizado el procesado, en aquellos casos en que se encuentra algo, porque la policía tiene que tener conocimiento del hecho para poder rendir su prevención. Pero en estos casos, básicamente en la denuncia y en la querella, presentamos la denuncia, la querella, y el juez la manda, digamos que es una querella, la manda al Ministerio Público para que investigue. Y empieza a investigar. Ese plazo de investigación no está sujeto a un término legal. No está sujeto a un término legal. El término legal de la investigación empieza a partir de que se oye al sindicado en su primera declaración y se le liga proceso
por el auto de procesamiento y se le dicta una medida de coerción o una medida sustitutiva en su caso. Ahí empieza el plazo legal. Ese plazo legal sí tiene un término, que tiene un término máximo mejor no se lo digo, lo vamos a analizar con la ley. Tiene un término máximo y un término dependiendo de la situación que se dé. Entonces, aquí se pueden dar dos situaciones muy claras. Una es, si a la persona se le detiene en un delito flagrante, se le manda con un juez para que oírlo en su primera declaración y a partir de ahí empieza el término legal. Pero si presenta una denuncia contra don Juan Pérez o una querella contra don Juan Pérez y esta denuncia o querella no solo me sirven de base para investigar, llega un momento en que el fiscal dice, voy a pedir el control jurisdiccional, de este caso, y lo manda al tribunal. Le pide control jurisdiccional y le pide que mande a citar al sindicado. Posiblemente la investigación lleva 1 o 2 meses, 3 meses, 1 año posiblemente, o 2 años, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo puedan llevar investigando previamente a citarlo para oírlo en su primera declaración? Ese plazo no está sujeto a un término legal, pero después, cuando ya se le liga proceso, sí está sujeto el plazo de la investigación a un término legal. Y lo vamos a ver, y después si hay dudas, me preguntan. Entonces, cuando el Ministerio Público considera que ya tiene elementos suficientes para poder oír la declaración del sindicado, lo manda al tribunal a que haya un control jurisdiccional y le pide al juez que cite al sindicado para oírlo en su primera declaración. Porque el Ministerio Público tiene la facultad también de poderlo citar al sindicado, al Ministerio Público, para oírle su declaración. Mire, usted está sindicado, ¿qué nos puede contar? Ah, pues mire, fíjese que esto no es cierto por tal y tal cosa, aquí están mis pruebas. El Ministerio Público lo evaluará porque su criterio es ser objetivo. ¿Sí? Entonces, si el Ministerio Público de esa investigación que está realizando considera que ya existen elementos necesarios para oírlo en su primera declaración, manda el expediente al juez de Contralor de Garantías y le solicita que lo mande a citar. ¿Qué se puede dar en esta situación? Que llegue o que no llegue. Si no llega, pues estará en rebeldía y se dictará su orden de detención y hasta que se detenga se podrá llevar a cabo la primera declaración. Ahora, si llega, ya verá el juez si le decreta una medida de coerción como puede ser la prisión preventiva o le decreta una medida sustitutiva. Entonces, vamos a analizar lo que es la primera declaración. Vamos a leer el código. Fíjense que estamos en ese momento en que posiblemente lo agarraron flagrantemente y ya están ante el tribunal, ante el juez, y se le va a tomar su primera declaración. O estamos en el caso de que el juez lo manda a citar para oírlo en su primera declaración. ¿Sí? Leamos clara luz. El artículo 81, la sección segunda, declaración del sindicado, artículo 81. Sí, artículo 81, advertencias preliminares.
Sí, la puedo ir interrumpiendo de vez en cuando. Bueno, licenciado mío. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado, con palabras sencillas y claras, el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. Fíjese bien, dice. Al iniciar la audiencia, quiero que pongan mucha atención en esto, en todo esto que vamos a estar viendo. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. Es decir, esto no tiene ninguna complicación. Mire, señor Juan Pérez, usted está aquí ahora porque, y no importa la categoría que sea, si al propio expresidente de la República, Otto Pérez Molina, que era el presidente, y a la persona más sencilla, se le tiene que hacer de la misma forma. Mire, usted está aquí porque se le va a tomar su primera declaración. ¿Entiende lo que es la primera declaración? Usted debe de, si tiene alguna duda, por favor pregunte, etcétera, etcétera, para que sea de tal forma que no vaya a haber coacción, que no vaya a haber algún que no entienda la clase de diligencia que se está llevando a cabo. Seguimos, por favor. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que pueda abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si lo fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes viven, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de lo que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud de asumir, antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Ok. Entonces, en la primera declaración, se le tienen que hacer lo que se llaman las advertencias preliminares. En palabras, ahí sí que como dice aquí, en palabras sencillas y claras, ¿cuál es el objeto de este acto procesal y la forma en que se desarrollará? Señor Juan Pérez, esta diligencia procesal es con el objeto de oír su primera declaración. A usted el Ministerio Público, a usted se les indica de haber cometido tal y tal hecho. El Ministerio Público le hará las imputaciones correspondientes y usted tendrá derecho a declarar, si quiere declarar, si no, puede abstenerse de declarar. También tiene ¿cómo se llama? El derecho de asistirse de un abogado de su confianza, de un abogado defensor. Es más, y le pregunto, yo pues le pregunto y le digo, ¿el licenciado o la licenciada Clara Luz Salvador es su abogada defensora? Y le pregunta y debe contestar, sí, es mi abogada, y es su abogada de confianza, sí es mi abogada de confianza. Si no, pues, tal vez se lo están imponiendo, no, que fíjese que me lo pusieron, pues mi abogado es fulano de tal, y yo no quiero, ¿cómo se llama? Yo no quiero que ella me defienda. Puede hacer que se dé ese caso, de hecho han habido casos así. Si reales o por estrategia, no sé, pero han habido. Entonces, y luego se la van a preguntar, todo esto que dice aquí, dice, asimismo se le pedirá que proporcione su nombre completo. Y el juez le va a decir, ¿cuál es su nombre completo? El nombre completo es Juan Pérez Porras. Su edad, su estado civil, su profesión o oficio, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, lugares de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. Es decir, que aquí estamos, lo que está sucediendo aquí es que se está
individualizando, se está identificando al sindicado, a la persona que está sindicada de un hecho que reviste los caracteres de delito. A todo esto el Ministerio Público ya tiene que tener una investigación o simple y sencillamente con desenflagrancia los elementos de prueba que tiene en ese momento. Porque, ¿cuáles son los hechos que va a imputar el Ministerio Público? El Ministerio Público va a imputar los hechos de los que se desprenden de la investigación que ha realizado. No hay de ningún otro lado de donde sacar otros hechos. Adelante vamos a ver. Los tiene que sustentar con algo. Es decir, no puede decir, mira, al señor fulano tal se le imputa la muerte, a usted se le imputa la muerte, señor fulano y tal. Pero si el otro está vivo, yo no puedo inventar cosas. Pero si yo tengo ahí ya el informe de necropsia, a usted se le imputa el hecho de que tal día llegó a la Sexta Avenida 18 calle, le disparó al chiclero, lo mató, etcétera, etcétera. Pues todo eso se lo tengo que decir. Yo fiscal. Esta es la intimación de los hechos que le hace el fiscal. Más adelante vamos a ver en el siguiente artículo cómo se va a desarrollar esta diligencia. Quiero preguntarles si tienen alguna duda con respecto a las advertencias preliminares. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Arnold. Licenciado, se ha visto en la práctica, o bueno, por lo menos yo he visto que cuando capturan a una persona, solo viene como que el comisario o un oficial y le va a notificar a la persona afuera el motivo de su detención y le van a reprogramar la audiencia para dentro de unos 5 o 10 días. Entonces, eso también sería válido, licenciado, porque pues en teoría que lo capturaron. No, lo tienen que oír en un plazo máximo, lo tienen que consignar en un plazo máximo de 6 horas. Así lo dice la Constitución. ¿Sí? Y lo tienen que oír en un plazo máximo, creo que es de 24 horas. Es correcto, licenciado, pero muchas veces le han dicho a las personas, fíjese que porque el juez está ocupado, solo se le va a hacer aquí saber el motivo. Bueno, pues mire, ahí hay una actividad procesal defectuosa que la puedo alegar yo como defensor. Mire, no le hicieron saber el motivo de su detención, etcétera, etcétera. Eso sí, yo me dejo, pues. No, óigalo, señor juez, óigalo. Queremos salir de esto bien. La ley no dice que usted que le va a mandar un mandado con el policía, ¿ah? Esa es una mala práctica. Y el problema es que nos dejamos, ¿ah? Y en la medida que nos dejamos, se va encaramando en uno y uno no debe ser así. Pues si usted va a ser defensor, tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Pues a mí no me consta lo que usted me está diciendo, pero si así es una mala práctica. Hay una actividad procesal defectuosa ahí, pues ¿cómo le voy a mandar yo, juez, si a mí la misma ley y la Constitución me está diciendo que se me tiene que consignar entre los seis, ¿cómo se llama? Las 6 horas, y lo tengo que oír. Hay turnos, en los juzgados de turnos hay turnos, pues, y le toca, y ahí van corriendo con los turnos, porque hay audiencias que son muy rápidas, porque tienen un proceso, mire, a usted se le detuvo por tal y tal y tal cosa, pues, punto, y pasa, y se va a presentar a la primera hora hábil del siguiente día, al tribunal que lleva su caso, que es el juzgado tal y tal. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Preguntas sobre las advertencias preliminares. Se le debe advertir, en palabras sencillas, se le debe decir cómo es que se va a llevar a cabo la diligencia, qué es lo que van a llevar, qué es lo que se va a desarrollar, cómo se va a desarrollar. Le va a decir, mire, usted puede consultar con su abogado defensor, ese es su abogado defensor. Especialmente si tiene abogado. ¿Tiene abogado? No. ¿Es su abogado el que está a la par de usted? Sí, es mi abogado. Usted puede consultar con él la actitud a asumir. No está obligado a declarar contra sí mismo. Ahora, si quiere declarar, pues el Ministerio Público le va a imputar los hechos y luego lo puede interrogar, al igual que la defensa.
Después de eso vamos a discutir sobre si se le liga proceso o no. Si se le liga proceso o no, después vamos a discutir sobre si se le va a decretar una medida de coerción o una medida sustitutiva. Y finalmente vamos a discutir sobre el plazo de la investigación, es decir, el término que va a tener esta investigación. Pero se lo tengo que decir. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Cuál es su nombre? Pues me llamo fulano de tal. ¿Cómo se llama? Su edad, estado civil, su profesión u oficio, su nacionalidad, su domicilio. ¿Cuál es su domicilio? ¿Cuál es su residencia? ¿Es casado? ¿Con quién vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes dependen de usted? Etcétera, etcétera. Sí, Byron. Byron, sí. Buenas tardes, licenciado. Creo que esta primera fase que usted indica, pues creo que está muy clara. Creo que es la primera fase declaratoria en la cual pues uno como acusado, como en este caso fiscalizador, tiene los debidos derechos de acusación y obviamente de defensa. Y yo creo que la misma ley nos lo dicta. Entonces creo, licenciado, que de manera personal usted nos ha dejado un ejemplo muy claro de cómo se debe proceder en este tipo de casos. Ok. Yo vi que alguien más levantó la mano, no me di cuenta. Por favor. Buenas tardes, quería abstenerme a preguntarle, pero es en una etapa un poco más avanzada del proceso. ¿Qué pasa cuando suceden los casos por cuestión de homónimos, creo que es el término? En caso de que el sindicado tenga el mismo nombre que yo, pero me terminan capturando a mí. Fíjese que me ligan a proceso y a prisión preventiva. De eso ha habido mucho. De hecho, yo tenía un problema no yo, sino que de un mi cliente, que tenía una orden de captura de un tribunal del Quiché por asesinato. Y era el mismo nombre. Y cada vez que había que ir con toda la documentación y a lo probar. capturan acá. Sí. Pero mire, la primera vez se lo llevó la bandeada. Ya después, cuando se identificaba, tenía que decir, mire, porque lo que hicimos fue que pedimos una constancia en el tribunal, diciendo que la persona que se buscaba era Juan Pérez, pero que los papás eran fulano y sutano. Y el Juan Pérez que tenía el homónimo, que el papá era fulano de tal, y su mamá fulano de tal, pero que al que tiene la orden de captura tiene otros datos que lo identifican y que lo distinguen de otra persona. Mira, pues, la duda radica en tal, poniéndonos en contexto de su caso, la orden de captura fue girada desde el Quiché, ahora lo capturan en la ciudad de Guatemala, pero como hay un plazo para ser escuchado y pasar a torre de tribunales, ¿me entiende? Aquí lo consignan. Sí, aquí lo consignan, y en la primera declaración dicen, se liga proceso, porque, y después remítanse el expediente respectivo al Quiché, póngale, sí. Y lo ligan a proceso y a prisión preventiva. Ajá. ¿Procede o no? El habeas corpus en ese caso. Fíjese que sí, lo que pasa es que él tendrá que ir al Quiché a probar de que no es él, porque el expediente no lo tiene aquí el tribunal de turno, el expediente está en el Quiché. Pero mira, entonces se va a tener que aguantar ahí presito un par de días y que lo trasladen al Quiché, etcétera, etcétera, pues. ¿No procede algún tipo de recurso como eso? Fíjese que no hay, porque el expediente original está allá en el Quiché y allá tiene que ir a aclarar él que no es la persona sindicada. Lamentablemente, así es, pues, si le pasa que se llama Mario Pérez y Mario Pérez el otro, y desafortunadamente así es, y lo tiene que ir a aclarar al Quiché, porque aquí le van a hacer saber el motivo de su detención y lo van a dejar preso, pues. Lo van a dejar preso, porque es la primera vez. Ya la segunda vez, pues yo ya ando preparado, tengo mi constancia de que no soy el sindicado, sino que es otro. Y allá sí tengo suerte que la policía también me atienda a esto.
o el propio tribunal de turno que me atienda con los documentos que ya me dio el tribunal del Quiché. Si no me entiende, tengo que regresar otra vez al tribunal del Quiché. Y eso sí, lamentablemente ahí sí que así sucede en la práctica, ¿ves? Sí, Andy. Con una pregunta, no sé si están al mismo tiempo resolviendo la duda que tiene el compañero. Ahí no se puede hacer un proceso de jurisdicción voluntaria. No, jurisdicción voluntaria es en notariado, es en civil. Byron. Licenciado, nuevamente, qué bueno la pregunta del compañero porque es algo muy relevante que se da en muchos juzgados. Los homónimos obviamente se dan, porque obviamente son nombres regulados dentro de una identificación, de una misma identificación. En este caso no aplicaría, licenciado. Obviamente nosotros tenemos un documento de identificación ciudadana, que obviamente los correlativos son distintos. Sí. Y en este caso, el defensor o en este caso el abogado podría certificar previo al traslado hacia la jurisdicción que le corresponda al caso, Lick. Fíjese que es muy arriesgado. Es muy arriesgado. No creo que un juez se atreva a hacerlo solo con eso, porque no sabe cuáles son los antecedentes del caso, etcétera, etcétera. Puede dudar y se lo digo con hechos reales, puede dudar puede ser que le estén presentando un documento falso, qué sé yo. Por eso me cuido yo, juez, me cuido, y mejor lo mando a donde están todos los antecedentes, y que ahí demuestre que no es él. Claro que no está prohibido que no lo haga, pues. Si el juez se lo acepta, pues qué bueno, ¿ah? Pues qué bueno, pero él no va a tener ahí el expediente para ver cuál es el documento de identificación del otro, para compararlos. Entonces, bastante complicado, ¿no? En caso de es un que poquito complicado. En la práctica no es fácil. Licenciado, pero ahí no estaríamos violentando el derecho de defensa, Lick, no, por la veracidad de la verdad, porque creo yo que el derecho de libertad, Lick. Ahí no se violenta el derecho de defensa porque tiene un abogado que lo está representando. Lo que se estaría el derecho de defensa es que usted no tenga derecho el acceso a tribunales, y está muy ligado con el debido proceso, pues, porque el derecho de defensa, ¿qué es? Que nadie puede ser condenado sin antes de haber sido citado, oído y vencido en un juicio. ¿Sí? La libertad podría ser en principio si usted quiere, pero en lo que plantea un amparo, no. Tiene que ir a Quiché a solventar su situación jurídica. En la práctica así es como opera, es decir que no hay, porque no tiene el expediente, no se tiene el expediente. Supóngase que un viernes lo van a trasladar hasta la otra semana, en lo que llega, en lo que van los oficios, que viene el otro, que lo trasladan, que no hay carro, que esto, que el otro, y finalmente se lo llevan y ya casi va una semana uno encerrado. Caemos de la burocracia estatal. Sí. Mire, a mí en ese caso que les estoy contando, me tocó duro la primera vez, y pensando en que iba, y de hecho hubo más, ¿cómo se llama? Más situaciones de esa, porque el mero saber dónde andaba, y era un asesinato, el mero saber dónde andaba. Imagínense el susto que se tuvo cuando lo detuvieron, que estaba con orden de captura por asesinato, tremendo, pues. Así es. Vamos, Byron, ayúdeme a leer usted, y leamos el 82. Procesal penal, ¿vale? ¿Cómo? Código procesal penal, ¿verdad? Sí, procesal penal. Dale, córtalo, vamos a leer. Solo va a bajar. ¿Te quiere le asisto yo, Lick? Nos vamos, Axel. Artículo 82, ¿no? Sí, dele. La sección segunda, declaración del sindicado, artículo 82, reformado por el artículo 3 del decreto número 18-2010 al 25-05-2010 del Congreso de la República. Epígrafe, desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Numeral primero,
el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Hasta ahí. Dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. ¿Qué es intimar? Intimar es decirle, mire usted, se les indica de tales y tales y tales hechos. Es decir, el fiscal es el que tiene que intimar los hechos. Por eso dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. A usted se le imputan los siguientes hechos: que el día 2 de enero a eso a las 18 horas llegó a la Sexta Avenida 18 Calle, estaba el chiclero que le pidió el producto de la venta del día, como no, le disparó y como consecuencia de eso le produjo la muerte. Esto está calificado como homicidio, como asesinato, dependiendo de las circunstancias o cómo puede hacer la calificación jurídica provisional y cuáles son las disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existente. Y para probar esto tenemos la declaración de la viejita, la declaración del godojero, la declaración del sindicado, y como ya tienen otras, ¿cómo se llama? Otros medios de prueba, puede ser que tengan videos que se han recabado de las cámaras del lugar, etcétera, etcétera. Ya tenemos también informe de la DIGECAN, del arma, tenemos informe también de la sección de vehículos de la SAT, que el vehículo pertenece al sindicado, etcétera. Qué sé yo, cuántos elementos de prueba podamos tener. ¿Se entiende eso? Así es. ¿Se entiende, jóvenes, o hay alguna pregunta? Sigamos, Axel. Va, ahora el segundo. Si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Vale. Si él decide declarar, el juez le tiene que preguntar al sindicado, ¿usted va a declarar o se abstiene de declarar? Usted tiene el derecho de abstenerse de declarar. No, sí voy a declarar, señor juez. Entonces, el juez, antes de darle el tiempo para que haga para que lo haga libremente, como dice la norma, lo va a amonestar. Al procesado se le amonesta, al testigo se le protesta. ¿Y qué es la amonestación? A ver, ¿qué piensan ustedes que es la amonestación? Una diferencia entre amonestación y protesta. ¿Sería condicionarle la amonestación? ¿Cómo? La amonestación sería condicionar al sindicado en caso de declarar. No, la amonestación es como me puso una vez un muchacho en los exámenes, como decía en ese tiempo, voy a sacar mi folleto de anécdotas de las cosas que me pasan a mí en la clase con mis alumnos. Decía, explica la diferencia entre amonestación y protesta. La amonestación es como en un partido de fútbol, de veras, si lo que le estoy contando es cierto, y ya de ser abogado, porque ya de ser abogado. La amonestación es como en un partido de fútbol cuando a un jugador se le saca tarjeta amarilla, y protesta cuando ya se le saca tarjeta roja. Así me puso en la respuesta del examen. O sea que, hablando de otras palabras, Nick, la amonestación es una prevención y la protesta es un alegato, por así lo podemos identificar. No. O como me puso otro en un examen también, ¿verdad? La diferencia entre amonestación y protesta. No, ¿qué es la protesta? Pues la protesta es la que hace un abogado cuando pierde un caso. ¿Pero qué es la amonestación y qué es la protesta? Ya la protesta se les he dicho. Pero la amonestación, ¿qué es? Es eso, condicionar
al abogado o al sindicato en este caso a hacer solo lo que Al abogado no. le prohíbe, Aquí quien va a declarar es el sindicato. Va, se le amonesta con decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Vaya, pero ¿en qué consiste la amonestación? Eso, condicionarlos, que solo tiene que hacer eso, condicionarlos. No porque fíjese que si es condicionarlo sería una protesta. Entonces sería una prevención, creo, una prevención de los hechos. Mire, la amonestación, digamos, es la exhortación que se le hace al sindicato para que se conduzca con la verdad. Usted, como que es más suave que la protesta, ¿ah? Es decir, usted puede decir o tiene que decir la verdad porque esto contribuirá a que su caso se desarrolle de la mejor forma, pero no está obligado a declarar contra sí mismo. Es la exhortación para que se conduzca con la verdad. En cambio, la protesta no. La protesta es la conminación para que el testigo se conduzca con la verdad, porque no es procesado, no tiene el derecho a no declarar. Usted tiene que decir la verdad. ¿Protesta usted decir la verdad en esta diligencia? Tiene que contestar, sí protesto. Y puede agregar, y por mis creencias religiosas. Y por eso está conminado, es decir, la protesta es la conminación, tiene fuerza para que se conduzca con la verdad. ¿Entiende eso? ¿Alguna duda? Entonces, al procesado se le amonesta, se le exhorta a que se conduzca con la verdad porque no está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, le quedó claro, amigo, claro. Sigamos, por favor, Axel. Va, numeral tercero. Después de declarar, el sindicato puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Entonces, cuando el fiscal le intima los hechos y dice, ¿se le va a declarar? Sí voy a declarar. Después, bueno, se le amonesta porque va a declarar, entonces declara y puede ser sometido a un interrogatorio. Después de declarar, el sindicato puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Es decir, que cada uno puede hacerle algunas preguntas. Posiblemente, si estamos hablando del defensor, posiblemente dejó no muy clara su declaración porque se confundió o hizo esto. Yo, defensor, trato de ir viendo cómo voy, porque yo desde que agarro o desde que tomo la responsabilidad de asumir una defensa, ya estoy planificando y estoy probando y estoy planificando, al igual que el fiscal, una tesis que voy a sostener durante todo el transcurso del proceso. Entonces se le harán preguntas de complementación, preguntas de aclaración o qué sé yo, según la estrategia que voy a seguir. Lo importante aquí es que tengamos claro que se le puede interrogar. Sigamos, por favor. Numeral cuarto. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Bien, después de eso, después de la declaración y el interrogatorio, al juez se le va a sindicar, el juez va a dar la palabra al fiscal y al defensor, en su orden, al fiscal, para que argumenten y demuestren sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, o no. Entonces, se le da la palabra al fiscal, mire, señor juez, sí es importante que se le ligue a proceso, porque hay peligro de fuga, que esto, que el otro, que aquí, que allá, que no sé qué, que con las pruebas que, ¿cómo se llama?, que tenemos, pues son suficientes para poderlo ligar a proceso. No, señor juez, aquí el Ministerio Público, la intimación que hizo de los hechos son contradictorios con los medios de convicción que tiene, y lo más procedente, señor juez, es que esto no se va a poder probar y que se desestime. Podría ser. O que no se le ligue a proceso, sino que se desestime la denuncia o la querella. Y el juez inmediatamente tiene que resolver.
El juez, considerando que el Ministerio Público ha presentado esto, que aquí, que allá, que no sé qué, que esto, el otro, etcétera, etcétera, finalmente dice, se le liga a proceso por el delito tal y tal. Es decir, primero hace una calificación provisional el Ministerio Público, cuando intiman los hechos. Pero la calificación, digamos, la que va a prevalecer, es la calificación que va a hacer el juez. ¿Alguna duda? O sea, en este proceso, licenciado, al momento de tomar la decisión del juez, obviamente tuvieron que tener a la vista las pruebas condenatorias o los autos que procedan al expediente para poder declarar esta sentencia. No, aquí no hay sentencia. O no, o sea, pues, digamos, esta declaratoria. Aquí, Pues, aquí es una resolución que es un auto fundado, un auto razonado. Y el auto razonado es aquel en el cual se expresan las razones del por qué se está tomando una decisión. Solo que el auto es oralmente. Él va a razonar, el juez va a razonar sus elementos fácticos, sus elementos jurídicos para llegar a una conclusión. Esto lo vemos ya en el curso práctico. Pero para darle una pincelada de eso, tiene que argumentar sus elementos fácticos o cómo es el caso, qué elementos de prueba tiene. Luego hace un análisis al caso concreto de los elementos, o mejor dicho, de las normas jurídicas en las que se basa para llegar a una conclusión. Y luego la conclusión es sí, existen los elementos suficientes para ligar a proceso fulano de tal. Se le liga a proceso por el delito tal. Y lo tiene que decir. ¿Por qué delito? Porque tiene que calificar la norma, tiene que calificar el delito de acuerdo a lo que tiene en ese momento. De acuerdo a lo que tiene en ese momento. Porque esto puede cambiar dependiendo de las circunstancias que se den posteriormente o de investigación que se haga posteriormente a este auto de prisión. Pero aquí lo importante es de que asumamos de que se le liga a prisión, perdón, se le liga a proceso. Porque si se desestima, pues se terminó el proceso, ¿va? Ya no hay nada. No, usted puede seguir. Si estaba con detención, porque ya platicamos, cuando hablábamos de la presunción de inocencia, hablábamos de la prisión preventiva y hablábamos de la detención. Y concluimos que la detención era la privación de la libertad de una persona por un breve lapso de tiempo, ¿correcto? Entonces, como es su primera declaración, si el juez considera que no hay nada, lo deja libre. Si no, pasamos al siguiente punto. Leamos el siguiente punto, por favor. Sería el numeral 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Al igual que para ligarlo al proceso, ya está ligado al proceso, ya está formalmente procesado. Entonces le va a dar la palabra al fiscal y al defensor en su orden para que argumenten o para que demuestren y argumenten la necesidad de una medida de coerción, debiendo el juez resolver inmediatamente. Es decir, señor juez, hay que dictar una medida de coerción, que se dicte el auto de prisión preventiva en contra del sindicado por tales y tales y tales circunstancias. Señor juez, aquí no se dan los elementos necesarios para dictar un auto de prisión preventiva. En todo caso, lo que procede es de que se dicte una medida sustitutiva. Y concretamente, señor juez, le pido que se dicte la detención domiciliaria, que se le otorgue la detención domiciliaria. Un poco más, un poco menos, qué sé yo, pero por ahí van más o menos así es como se va argumentando. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Esta fase de lo que es la primera declaración, o esta diligencia, mejor dicho, de lo que es la primera declaración, es muy importante. Entenderla es muy sencilla, pero es importante entenderla, qué es lo que se puede hacer ahí, porque de esto depende un montón de cosas en relación con el trámite del proceso, y en la práctica también es muy importante, porque imagínense que logremos de que no pase o que no se califique
o que se le dé una medida sustitutiva. Yo me siento feliz yo que por lo menos esté libre mientras se tramite el proceso. ¿No hay preguntas? Sigamos, por favor. Numeral sexto. El fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Ok. Otro punto importante entonces de aquí es que se fija el plazo de la investigación. Más adelante vamos a ver si hay una medida de coerción. El plazo fatal, el plazo máximo es de 3 meses, plazo máximo. Ahora bien, hay una norma, la vamos a ver en su momento, que dice que la investigación debe concluir lo antes posible. Y si hay una medida de coerción, plazo máximo 3 meses. Si hay una medida sustitutiva, plazo máximo 6 meses. Pero esa es la usura de la teoría. La amargura de la realidad, ustedes se han dado cuenta que los sumarios se vuelven eternos. Inclusive ya hubo un conato ahí de reforma al código que por lo menos que se fijara un año y que si no el Ministerio Público en un año no lograba llegar al acto conclusivo, que se le dejara libre, pues, porque no van a estar ahí eternamente en detención preventiva eternamente, porque se han dado casos de que se llega tanto a la prisión preventiva que ya han cumplido la pena y los jueces han llegado a condenar solo para justificar el tiempo que estuvo detenido. ¿Ya? Entonces, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. Repito, el plazo máximo, si hay medida de coerción, es decir, si hay un auto de prisión preventiva, 3 meses. Si hay una medida sustitutiva, el plazo máximo es de 6 meses. Entonces, el fiscal dice, señor juez, que yo necesito que se me den el plazo máximo de 3 meses. No, señor juez, esta investigación, el defensor, ya lleva un año desde que se presentó la querella, ya lleva 1 año y 3 meses y tantos días y tantas horas, por decirles algo muy específico. Y el fiscal ha tenido tiempo para hacer la investigación. De hecho, señor juez, ya no hay más medios de investigación que incorporar. Yo le solicito que le dé 15 días. Puede ser ese el caso, ¿eh? Todavía viene el juez y va a fijar. No, le voy a dar 1 mes. Le voy a dar 1 mes y medio. No se puede pasar de 3 meses si hay medida de coerción. Y 6 meses si hay una medida sustitutiva. Sí, Axel. Lick, que tenía una duda en cuanto a la práctica. Usted que ha evacuado audiencias, a la hora de plantear esto, el Ministerio Público de la prisión preventiva, pónganle. No, el tiempo que mencionaba, ¿cómo es que responde el abogado defensor si puede proponer los 15 días? ¿A través de qué? ¿Solo levantando la mano, pidiendo la palabra o objetando? No, el juez, es que aquí hay un orden. Cuando termina de hablar el fiscal, vamos a hacer una práctica. Por eso voy un poquito apresurado, porque vamos a hacer una práctica. No el día de hoy. Pero quiero que hagamos una práctica, por lo menos para que quede alguito ahí y que quede incentivado de cómo es que sucede esto, o cómo es que se lleva en la práctica. Termina su intervención el fiscal del Ministerio Público y el juez, que es el que ordena todo ahí, dice, concedo la palabra al defensor para que se pronuncie al respecto. Entonces ya el defensor tendrá que argumentar, no, que esto, que el otro, que no se dan los elementos necesarios, y en todo caso, señor juez, si no se revoca la medida de, ¿cómo se llama? No, estamos hablando del plazo.
Estaba pensando en la medida de coerción o medida sustitutiva. No, señor juez, el fiscal del Ministerio Público ha tenido mucho tiempo ya para investigar, ya ha hecho esto, ¿verdad? Y le ruego que sea el plazo de 15 días, de un mes, no más de un mes, señor juez. Entonces el juez inmediatamente tiene que tomar una decisión y va a fijar un plazo. Va a fijar un plazo y va a fijar de una vez el plazo para la presentación del acto conclusivo. Y el acto conclusivo puede ser la acusación o el sobreseimiento. O en su caso, solicitar la clausura provisional, como se los decía anteriormente. ¿Sí? Entonces dice juez, voy a fijar el plazo de un mes o de 30 días a partir de la fecha del día de hoy. Y agarra su calendario y dice, y para la fecha del procedimiento intermedio se fija que debe ser en un plazo no mayor de 15 días y no menor de 10 días a partir de la finalización de ese plazo para que se lleve a cabo la audiencia del procedimiento intermedio. Pero así es como opera en la práctica, Axel, que el juez le va dando la palabra a cada uno. Y cada quien tiene que argumentar. Primero es el fiscal y después el defensor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Sí, Jorge Aníbal. Sí, entiendo entonces de que, por ejemplo, el Ministerio Público ya tiene que tener preparado el caso para pedirle al juez orden de captura a determinada persona. No, disculpe que lo interrumpa. Aquí ya está capturado o está citado. Pero capturado o está citado y él se presentó. Pero el MP ya tiene que estar preparado. Ah, por supuesto. Por supuesto, todos tienen que estar preparados ya. Tanto el defensor como el Ministerio Público. Especialmente el Ministerio Público, porque él es el que tiene las pruebas, pues. O los elementos de prueba. Él es el que tiene, él es el que ha investigado y sabe cómo está el asunto. Pero aquí ya está capturado o se presentó porque lo citaron. Y la otra es si esa primera audiencia tiene bastante similitud cuando se presentan los actos conclusivos, porque prácticamente el Ministerio Público va a ir a preparar, va a ir a presentar lo mismo que las pruebas. No, ahorita pues para dentro de 3 meses. No tiene similitud porque la acusación tiene, se tiene que cumplir con ciertos requisitos formales. La acusación dice debe de llevar los hechos en una forma clara, precisa y circunstanciada, con indicación de quienes participaron, etcétera, etcétera, calificación jurídica, elementos de prueba, lugar para recibir notificaciones. Lo vamos a ver en su momento. Muchas gracias. Aquí es preliminares, apenitas con lo que tenemos, con lo poco que se tiene. ¿Alguna pregunta? Voy a preguntar. Sí, Jeremías. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, mi pregunta, o sea, mi situación, dijera yo, comentario es de que cuando el Ministerio Público ya está en el debate prácticamente, se apega con base a con los captores del caso que lleva o sea, que inició el caso del detenido, ¿no? Pero aquí no estamos en el debate, Jeremías, aquí todavía estamos en la primera declaración. Ah, entero. Bien, voy a preguntar. Necesito voluntarios, si no yo voy a nombrar. Necesito a un juez, un fiscal, un defensor, un procesado y un auxiliar del juez. Puede ser un oficial. Necesito 5 personas. Yo le...
Bueno, vamos. Byron. Yo le terminé punto. Byron. Y por favor, Axel también. Axel. Buenas tardes, licenciado. Yo puedo ser procesado. Bueno, está Federico. Apunten ahí, Byron, apunte a Federico. Axel, ¿usted tiene levantada la mano? Andy. Sí, yo voy a ser el defensor. Vamos a dejar. Noé. Sí, licenciado. ¿También va a colaborar? Está bien, Lick. De acuerdo. ¿Y Axel? ¿Qué pasa, Axel? ¿Tiene levantada la mano? ¿Se fue a hacer la cena o qué? Digo con las dos para que se... Axel estaba aquí bien atento y ahora se me esconde. ¿Tiene miedo o qué? Dígame. Mía. Sí, Lick. ¿Usted va a colaborar también? Exacto, Lick. Bueno, entonces dejamos a Axel afuera. Lástima. Lick, Bien, entonces, justo se me Noé, cayó el ancho de banda, Lick. Noé, Federico, Byron, Andy y Jeremías. Se ponen de acuerdo, se ponen pásense sus teléfonos, se ponen de acuerdo y van a preparar, no les voy a decir cómo, ustedes son los que van a preparar la primera declaración del sindicato. Si quieren, toman como base el caso del chiclero. Si no, pueden hacerlo con otros elementos, con otro delito, para ver cómo nos va a salir esto. Lo vamos a tratar de hacer aquí en la próxima clase, y tenemos tiempo, porque afortunadamente mañana es feriado, sábado y domingo, lunes para presentarlo martes. Ustedes se ponen de acuerdo quién va a ser el juez, quién va a ser el juez, quién va a ser el secretario del juez, quién va a ser el fiscal, quién va a ser el defensor y quién va a ser el procesado. ¿Estamos? Solo me repite los nombres, Lick. Disculpe, tengo a Axel, ya no digo. No, bien, tengo Axel, a sí. Andy. No es, sí. Axel ya no, porque se nos fue. Ok, Andy sí, ¿verdad? Andy sí. Andy, también Federico. Jeremías, Noé, Federico y... ¿Me falta uno, Lick? Jeremías. Noé. Jeremías Vargas. Ok, Jeremías Vargas, Federico, Noé. Federico y Andy. Ok. Va. Por favor, muy se bien. ponen de acuerdo. Solo serían Con el 4, juego- ¿vale? No, son 5. Me falta uno, por eso le digo que falta uno, Lick. Falta uno, pues, Axel. Se ponen de acuerdo ahí con ahí Axel. estamos, Lick, listos para ejercer jurisdicción. Va, pues. Entonces, ahí estamos. Muy bien, Lick, Ahí me estamos. parece. Gracias. Bueno. Qué bueno que Ya tengo nos ponemos- colaboradores. Ya nos ponemos de acuerdo con los compañeros. Vamos a traer. Ustedes se ponen de acuerdo, ustedes van a armar su caso. Si quieren lo hacen con los datos que le di. Si no, ustedes están en libertad de hacer la presentación con compañeros. Y aquí vamos a ir a aprender un poquito esto. Bien, jóvenes, que estén bien. Cuídense. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Frío, Los compañeros que me tienen el privado, por favor.